Celebrar la Navidad. Está llegando diciembre, aquellos que están en las denominaciones comienzan a celebrar la Navidad de nuevo. En la opinión de muchos creyentes, celebrar la Navidad y apartar un día del año para recordar el nacimiento del Salvador es algo muy bueno. No me atrevo a despreciar la opinión de los hijos de Dios. Sin embargo, además de la opinión del hombre, todavía existe una única norma. La palabra de Dios, la Biblia. Nuestro interés y lo que nos preocupa no es lo que diga el hombre, sino lo que diga Dios. Así ha dicho el Señor, es el juicio más elevado para todo. ¿Existe algún mandamiento en la Biblia para que recordemos el nacimiento del Señor? Si los hijos de Dios se hicieran esta pregunta, serían alumbrados con la luz de Dios. Qué pena es que el hombre ha olvidado hacerse esta pregunta. De acuerdo a la Biblia, el Señor únicamente nos ordenó que recordáramos su muerte en su cena. Él no nos ordenó que celebráramos la Navidad o la Pascua. Estas fiestas son el veneno que nos dejó el catolicismo. Una persona que cree firmemente en la Biblia estará seguramente de acuerdo que lo que Dios no ha ordenado es tan significativo como lo que Él ha ordenado. Muchos han dicho, Dios no nos prohíbe celebrar la Navidad. Pero, ¿ha ordenado Dios que la celebremos? Una de las cosas más lamentables es que los creyentes busquen en las Escrituras para encontrar justificantes para sus pecados y su lujuria. Ya que la Biblia no nos prohíbe esto, ¿por qué no podemos hacerlo? Oh, cuánto quisiera que los hijos de Dios no dijeran tales palabras. Que Dios nos fortalezca para decir, si Dios no lo ha ordenado, ¿cómo podría atreverme a hacerlo? En esta era de apostasía, los hijos de Dios deben ser muy cautelosos. La norma de nuestro andar no es si Dios ha prohibido algo o no, sino lo que Dios haya o no haya ordenado. No solo nos debemos de restringir de aquello que Dios ha prohibido, sino que no debemos hacer aquello que Dios no ha ordenado. Si los hijos de Dios obedecieran la palabra de Dios de esta manera, habría algún terreno disponible para la tradición y el sistema del hombre. Es lamentable que el hombre siempre quiere evadir el filo agudo de la espada del Espíritu. Mientras algo no haya sido prohibido, incluso si no hay algún mandamiento de Dios, e incluso si ese asunto es absolutamente contrario al espíritu de la cruz del Señor Jesús, el hecho de que no haya una prohibición explícita significa que uno puede actuar conforme a la carne. Cuán débil está el corazón en obedecer la palabra de Dios. Regresemos al tema de la Navidad, del Salvador. Nuestro sabio Señor sabe que tal remembranza de este día es inútil. Esta es la razón por la que no podemos encontrar en la Biblia la fecha del mes y día en los que Cristo nació. Al escribir la Biblia, el Espíritu Santo intencionalmente omitió esta fecha. Esto muestra la intención del Señor en cuanto a este asunto. Qué lamentable es que muchas personas aún conjeturan de acuerdo a su mente. La Biblia no menciona el 25 de diciembre, ¿cómo es que el hombre obtuvo esta fecha? El señor Greswell ha realizado un estudio profundo en esta cuestión. De acuerdo a su investigación y razonamiento, Cristo debió haber nacido el 5 de abril, pero esto es solamente una conjetura, no es un hecho histórico. Dado que en la Biblia no dice nada, nadie puede decir de manera definida cuándo nació el Señor Jesús. Sin embargo, podemos afirmar definitivamente que el 25 de diciembre no es la fecha del nacimiento de Cristo. Lucas 2:8 nos dice que cuando nació el Señor, los pastores vigilaban las ovejas. De acuerdo a la costumbre y los hábitos de ese tiempo, cuando llegaba octubre, los pastores ya no vigilaban al rebaño por las noches. No hubieran podido haber pastores en el desierto al final de diciembre. Incluso, si el Señor Jesús hubiera nacido a la mitad del invierno en diciembre, ¿cómo es que María, que había estado embarazada por 10 meses, pudo haber viajado de Nazaret a Belén?
Las palabras de nuestro Señor dicen, orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en el sábado, Mt. 2430, ya que el nacimiento del Señor no fue el 25 de diciembre, ¿de dónde viene la Navidad? ¿Quién estableció la fecha del 25 de diciembre? Podemos leer las palabras del antiguo padre, Tertulio. Lo que él dijo caracteriza la condición de los cristianos al final del segundo siglo y al comienzo del tercero. Si no tenemos el derecho de guardar las fiestas paganas con los paganos, cuán pecaminoso sería que los hermanos se reunieran con tal propósito. ¿Quién puede soportar esto? El Espíritu Santo causó que los judíos se avergonzaran de sus fiestas, les dijo, vuestras lunas nuevas, sábados, y vuestras fiestas señaladas las aborrece mi alma, Is. 1:14 de la madrugada, nosotros que no celebramos las lunas nuevas, sábados, y fiestas señaladas, las cuales Dios amaba, ¿cómo podemos regresar a celebrar la fiesta de Saturno, el año nuevo, y el solsticio de invierno? Deberíamos llevar regalos, los regalos de año nuevo, los juegos artificiales y el ruido de las fiestas. Oh, si los paganos fueran más fieles a la religión a la que ellos sirven, no tendrían la necesidad de que los cristianos se unieran a sus ceremonias. Incluso, si ellos entendieran el día del Señor, se unirían ellos a nosotros. Ellos estarían temerosos de que otros los identificaran como cristianos, pero nosotros no tememos ser identificados como paganos. Este pasaje nos muestra que el origen de muchas celebraciones cristianas provienen de la adoración de ídolos. Los cristianos no estuvieron dispuestos a ser puestos sobre un monte, Mt. 5:14 de la madrugada. Como resultado, ellos retrocedieron a los valles profundos y trataron de ser discretos e invisibles para el mundo. Aquí añadiremos una palabra de amor, la presente sociedad para la promoción de la cristiandad, junto con aquellos que son ignorantes del corazón de Dios y su palabra, tratan de hacer uso de las festividades nacionales al cristianizarlas. Esto es secularizar a los cristianos. ¡Qué lástima da esto! Ellos siguieron a los paganos para celebrar sus fiestas con nombres y títulos alterados. ¿Por qué establecieron el nacimiento del Señor el 25 de diciembre? 3 días antes de esta fecha es el solsticio de invierno, el cual es el día más corto del año. Después del 25, los días comienzan a ser más largos. Los idólatras en todas partes del mundo toman este día como el nacimiento del dios del sol. En ese entonces en Roma, las festividades se llevaban a cabo en los grandes teatros para celebrar esta fecha. Los cristianos trataron de tomar esta fecha para celebrar el nacimiento del Salvador. Si leemos las palabras del antiguo Padre, nos daremos cuenta que esta fecha fue ordenada por el hombre solamente. Este día 25 de diciembre, fue establecido recientemente en Roma como el nacimiento de Cristo, para que mientras los adoradores de ídolos están ocupados con sus ceremonias mundanas, los cristianos puedan cumplir sigilosamente sus ceremonias santas. Ellos le llaman a este día el nacimiento del infalible, esto es el sol, pero ¿quién puede ser infalible como nuestro Señor que anuló la muerte? Ellos llaman a este día el nacimiento del sol, pero el Señor es el verdadero sol de justicia. Esta fue la manera en que la Iglesia en aquel tiempo adoptó la fiesta de los idólatras como su propio hijo ilegítimo. Esta es la causa de la deshonra de la verdad de Cristo. Cuán claro es que la Navidad fue inventada por el hombre. Ya que fue invención del hombre, ¿por qué tenemos que celebrarla? Dios no ha ordenado que los hombres recuerden el nacimiento de su Hijo. Ya que Él no nos ha ordenado hacerlo, ¿por qué debemos recordarlo? Todos los fieles hijos de Dios deben saber cómo contestar esta pregunta. ¿Por qué los hombres celebran la Navidad? Me temo que se debe a que hay más conciencia de la carne que de recordar las cosas espirituales.
las bromas, risas, diversión, y muchas otras atrocidades que afectan la quietud del espíritu no solo son dañinas al cuerpo, sino que también causan heridas mortales al espíritu. Después de que fui salvo, asistí a algunas de estas celebraciones. Cuando regresé a casa después de tales reuniones, no estaba contento. Al contrario, debía confesar mis pecados ante el Señor por participar en esas reuniones. Hablando estrictamente, las fiestas navideñas por el lado negativo son solo oportunidades para la carne, y por el positivo son algo para motivar al alma y causar confusión. Lo más benéfico para el espíritu es guardar la palabra del Señor, recordar solamente la muerte del Señor, y nada más. Por tanto, para recibir el mayor beneficio, no debemos celebrar la Navidad. No sé hasta cuándo los hijos de Dios separarán las cosas mundanas de las espirituales, las cosas humanas de las divinas. Si nuestros hermanos y hermanas se separan un día felizmente de los grupos literarios, conciertos, fiestas de bienvenida, centros de entretenimiento, de las fiestas sociales y deciden separarse definitivamente del mundo, ellos recibirán el poder para ser los testigos de Dios. Cuidado, bromear es el mayor destructor de un vivir santo y el festejar disolutamente parranda, es un parásito en el vivir espiritual de cada uno. Las celebraciones y reuniones sociales son armas que acorralan el vivir santo y el poder de los creyentes. Los creyentes jóvenes deben tener cuidado de estas cosas.